¿Cómo están, amigos? Una nueva edición de Reconquista, una mirada jurídica de la noticia. En esta oportunidad nos acompaña Alejandro Muñante, abogado de profesión, como ustedes ya saben. Él está postulando con el número 11 al Congreso de la República por el Partido de Renovación Popular. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí y de dirigirme a tu lindo público. Alejandro, como abogado que eres, quisiera que nos comentes cuáles son tus propuestas de manera general para luego entrar al ámbito jurídico, que es lo que nos interesa a los abogados. Bueno, Alberto, nosotros tenemos propuestas que van de la mano con el proyecto y el plan de gobierno del Partido de Renovación Popular, ¿no? En ese sentido, creemos que es importante que los proyectos que se están planteando a nivel plan de gobierno tengan pues una repercusión, un apoyo, un sostén en el Congreso de la República. Es cierto que los congresistas pues no tienen iniciativa de gasto, ¿no? Pero pueden coadyuvar a que la labor del Ejecutivo sea mucho más eficaz. Por ejemplo, el tema de la reactivación económica, ¿no? Este es un tema que atañe, digamos, de forma mayoritaria al Ejecutivo, ¿no? Al presidente de la República, pero el Congreso puede coadyuvar esa función, por ejemplo, emitiendo una ley donde se eliminen las barreras burocráticas, ¿no? A la formalización de los microempresarios, ¿no? Y esa es una de las propuestas que tenemos en Renovación Popular. La idea general del partido es eliminar barreras burocráticas, ¿sí? Eliminar, darle libertad a los emprendedores para que puedan reactivar la economía. En ese sentido, nosotros entramos ahí en el Congreso presentando un proyecto de ley, ¿no? Que establezca costo cero para la formalización de los emprendedores, ¿sí? Por ejemplo, no puede ser posible, Alberto, de que hasta el día de hoy, ¿no? Se mantengan las mismas barreras, los mismos costos, ¿no? Desde antes de la pandemia. Entonces, creemos que estamos en una situación terrible, ¿no es cierto? Estamos en una situación calamitosa a nivel económico. Entonces, no se pueden mantener las mismas barreras burocráticas que se estaban dando hasta antes de la pandemia. Es necesario hacer reajustes, ¿no? Y una de ellas pues, radica en que quitemos, ¿no? Estos costos de formalización. ¿Cuánto le cuesta a un emprendedor formalizar su empresa? Por lo 800 menos soles, 1000 soles, 1200 soles, ¿no? por lo menos de manera temporal. Sí, por supuesto, porque necesitamos pues en estos momentos un plan de urgencia, un plan que nos rescate del socavón a lo que nos han metido, ¿no? Del desastre económico a lo que nos han llevado. Por ejemplo, algo temporal también puede ser que no se cobre impuestos por lo menos 2 años a a los emprendedores, ¿no? Las microempresas que digamos, se atrevan, ¿no? A invertir en el país en esta situación que nos encontramos. Entonces hay que incentivar a los emprendedores a reactivar la economía, generar empleo, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces hay medidas temporales que se pueden dar desde el Congreso y que pueden coadyuvar perfectamente al Ejecutivo en esta plan de reactivación económica tan necesaria que hoy vivimos como país, ¿no? Esa es una de Alejandro, las pero propuestas a nivel económico. sí, pero para continuar después con las otras propuestas que tú tienes, pero sobre ese punto concreto, ¿no crees tú que de alguna manera pueda interpretarse como una propuesta populista, retirar temporalmente los impuestos? Me refiero porque lamentablemente en nuestro país, las iniciativas que tú mencionas, que en principio son buenas, teniendo en cuenta la coyuntura sanitaria, de alguna manera son mal aprovechadas o aprovechadas indebidamente. Entonces, ¿qué opinas tú para que no se tome esto como una medida populista? Claro, esto es posible siempre y cuando hayan dos cosas. Ajá, Primero, un plan de fiscalización, ¿no es cierto? Mayores controles para evitar justamente que hayan estos Pepe el Vivo, ¿no? claro, Que claro. quieran, pues, por ejemplo, declarar en quiebra o eliminar, ¿no? sus empresas y volver a crear otras con la finalidad de no pagar impuestos, ¿no es cierto? Acogerse, como se dice, a este beneficio, a este subsidio. Entonces hay que reforzar los mecanismos de control para poder percatarnos de ello. Aún así sabemos que vivimos en el Perú y de una u otra manera siempre va a haber gente que se va a querer aprovechar, pero hagamos un análisis de costo-beneficio, ¿no? Van a haber muchas personas que se van a beneficiar con esto, ¿no? Lo otro es que
para poder prescindir de estos impuestos que pagan estos microempresarios por este tiempo determinado, pues tenemos que reducir necesariamente el aparato estatal. Si no reducimos el aparato estatal, pues no podríamos hablar de reducción de impuestos, porque es tanto el gasto público, ¿no?, que hoy tenemos, que evidentemente más bien lo que el Estado quiere es recaudar más impuestos que eliminarlos. Pero si se reduce el aparato estatal, que es lo que propone Renovación Popular a través de la eliminación de ministerios, pues esto puede ser posible. Alejandro, pero no, bueno, me parece importante lo que tú mencionas, pero respecto a la reducción del aparato estatal, que sí es importante, concuerdo contigo que esto se tiene que hacer porque no puede pues concebirse que el aparato estatal sea tan grande, elefantiásico, que sea difícil en moverse y por otro lado que absorba gran cantidad de los impuestos que pagamos todos los peruanos, ¿no? Pero hay un gran problema que se va a suscitar ahí y que de alguna manera hay que afrontarlo y hay que señalarlo con toda claridad para que la propuesta no quede en el ámbito populista nuevamente. ¿Qué se haría con toda esa gente que de alguna manera tendría que salir del aparato estatal luego de esta reducción que es necesaria? Sí, la reducción de ministerios pues no se podría, digamos, aplicar en este año 2021, ¿no? Si es elegido presidente el candidato Rafael López Aliaga, no podríamos hablar de que va a haber una reducción en este año, ¿no es cierto? Porque ya el presupuesto ha sido aprobado. No Claro, estaríamos hablando ya para el año 2022. Entonces nos claro. quedan 6 meses, ¿no? 6 meses para que los especialistas, los técnicos, vean precisamente las fórmulas que hay que hacer para poder, digamos, dar solución, ¿no?, a esta problemática que tú bien dices que se va a presentar, por ejemplo, con la reducción de personal. Pero más que reducción de personal, estamos hablando también de reducción de consultoría, de asesoría, de servicios Buen externos, punto, que también se van buen a tener punto. que eliminar muchísimo. Entonces, esto nos va a generar también bastante ahorro para poder, digamos, darle algún beneficios a estos trabajadores y no se vean pues, tan perjudicados de noche a la mañana, ¿no? Es interesante lo que tú mencionas porque eh, hasta ahora que yo sepa no se conoce con exactitud cuánto gastan los ministerios en temas de consultoría y creo yo que ahí sí hay una buena reducción en el presupuesto nacional y que puede de alguna manera ser reubicado ese dinero o ese gasto en otras necesidades que sean prioritarias, como es lo que tú estás mencionando, ¿no? Y Y también la que publicidad estatal, ¿no? También se va a reducir la publicidad estatal, porque claro, al ver menos ministerio va a haber menos necesidad de publicitarlos, ¿no? claro, interesante. Y me parece, sí, pues que es algo que tiene sustento. ¿Qué otras propuestas tienes ya en el ámbito jurídico, Alejandro? Sobre todo teniendo en consideración que creo yo que tú siendo abogado debes de alguna manera y conociéndote a ti en la experiencia que has tenido en el Parlamento, deberías tú proponer y llevar adelante para mejorar la imagen y la eficiencia del Congreso de la República, porque el modelo republicano en el cual todos vivimos, es necesario que tenga en este caso, el Congreso tenga un posicionamiento en la opinión pública, en la gente, que sea pues favorable para poder vivir en paz y tener desarrollo, porque sin paz no va a ser posible bajo ningún punto de vista el desarrollo del país. Ujú. Sí, sí, mira, en lo que es el Congreso de la República, yo creo que también la reducción del Estado le debe también entrar a ellos, ¿no? También le atañe a los congresistas. Eh, digamos, a ver, al haber 19 ministerios, obliga a que haya 19 comisiones, ¿no es cierto? Porque cada comisión fiscaliza un ministerio. Esto hace que los congresistas pues pierdan tiempo, recursos, trabando muchas veces leyes que son necesarias, digamos, desubicándose, ¿no? Desorientándose de las verdaderas necesidades del país, ¿sí? Distrayéndose en cosas banales, ¿no? Y no atender específicamente a las necesidades. Por eso es que a veces la población pues lo castiga al Congreso de la República con muy baja popularidad, ¿no es cierto? Entonces, si los congresistas se abocan a lo más elemental, ¿cierto? Las cosas más urgentes que hay que atender, justamente reduciendo este número de comisiones, pues vamos a tener proyectos de ley que salgan mucho más rápido, con un mejor estudio y van a ser mucho más productivos. Entonces, esto lo va a sentir la población. Entonces, eso también tendríamos que hacer necesariamente en el Congreso. Esta reducción del Estado tiene que ser de manera integral para todos los poderes públicos, ¿no? Claro.
Tú has trabajado en la Comisión de Educación del Congreso, ¿no, Alejandro? Así es. Ahí, ese es otro tema importantísimo que entiendo yo que manejas con bastante amplitud y bastante criterio eh, respecto a la posibilidad de mejorar la educación, la calidad de la educación y sobre todo la educación de los niños, que es el futuro de la patria, ¿no? Hay un Ujú. montón de problemas que todos los días los vemos en el país, de robos, atracos, diferente comisión de delitos por parte de los jóvenes, que entiendo yo, y es por lo menos lo que coincidimos en que esto de acá viene por la mala formación que hay en las familias, por Así el es. poco o la carencia del buen ejemplo. Tú estás proponiendo la existencia de un PIN parental. Explícanos al respecto. Sí, sí, mira, el PIN parental es digamos, una herramienta que tendrían los padres de familia para poder solicitar al colegio en el cual matriculan a sus hijos la información de los contenidos, ¿no?, que ellos van a recibir en las escuelas. No estamos hablando precisamente de revisar las matemáticas, la biología, la física, ¿no? Aunque pareciera que eso es necesario también, porque justamente como mencionas, trabajando en el ministerio, la Comisión de Educación, hemos podido ver libros con errores garrafales, ¿no? Tanto matemáticos como de geografía. Entonces, a veces es necesario también que los padres revisemos esas cositas, ¿no? Pero más que eso, es para poder oponernos a toda enseñanza que los padres de familia consideran intrusivo de la formación moral que ellos imparten a sus hijos en sus hogares. O sea, no puede haber una coalición entre lo que enseña el Estado y lo que enseñan los padres de familia. El Estado no está para moralizar a nuestros hijos, el Estado está para, digamos, infundirles conocimientos científicos, éticos, académicos, ¿no es cierto? No está para, digamos, decirle, oye, por ejemplo, a la diversidad sexual es buena, y que pienses que solamente hay hombre y mujer es malo. O sea, eso ya es moralizar, eso es imponer un pensamiento único, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer, eso no puede darse en nuestro país. Por eso es que el año 2018 se hizo conocido, ¿no?, este escándalo de los links con contenido pornográfico. ¿Se acuerdan que esto pues incluso llevó a que el propio presidente de la República diga de que esto simplemente se trató de un error, ¿no? Incluso hasta despidieron a funcionarios públicos del Ministerio de Educación. Nosotros no creemos que esto sea un error. A mí me tocó justamente investigar esos textos, ¿no?, las personas que habían intervenido en la elaboración de esos textos, y nos dimos cuenta, pues, que hay una cofradía ideológica metida en el Ministerio de Educación que está empecinada en que nuestros hijos reciban este tipo de formación sin contar con la presencia y la autorización de los padres de familia. Por eso es importante, primero, desideologizar la educación, ¿no? Quitarle digamos, al Estado esa arrogancia de querer imponer un pensamiento único a nuestros hijos. Y en tanto que eso se logra, PIN parental para los padres de familia, para que puedan oponerse a toda enseñanza, digamos, considerada nociva y que colisiona con su derecho prioritario y preferente a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. En el En, sector de en, educación estamos claros en ese sentido. entiendo entonces que el PIN parental lo que busca es darle libertad a los centros educativos, como entiendo yo que es lo que propone la Constitución, ¿no? Una libertad plena, pero que se le da un contrapeso a los padres para que puedan intervenir en la educación, dependiendo también, pues, de la naturaleza de lo que se esté dictando. El principio es la libertad y Así es. el contrapeso es el PIN parental que tú estás proponiendo. Así es, así es. Nosotros recordemos que en nuestra constitución política del Estado se reconoce la libertad de enseñanza, ¿no? En su Claro. artículo 13. Entonces, esta libertad de enseñanza va de la mano con el derecho prioritario de los padres a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Estos dos derechos, ¿no?, han estado siendo vulnerados por el Estado peruano cuando ha impuesto, por ejemplo, la ideología de género, ¿no? Cuando ha impuesto clases de feminismo, cuando ha impuesto talleres de educación sexual con contenido inapropiado para nuestros estudiantes. Entonces, eso debemos nosotros de reforzar. Debemos decirle al Estado cuál es su papel y que no se salga de ese rol, ¿no? Y por eso es que nosotros, los padres de familia, tenemos que estar vigilantes y por ello queremos darle una ley para que
ese derecho pueda ser materializado, ¿no? Pueda ser efectivizado en la educación de sus hijos y no más atropellos, no más omisiones del rol importantísimo que tienen los padres de familia en ese sentido, ¿no? Bueno, la propuesta es importante, sobre todo teniendo en consideración que se respeta el derecho de las libertades que tienen los centros educativos de tener cada uno de ellos su propia motivación o fundamentación de creación del centro educativo, ¿no? Que es Sí, una plena mira, libertad, que es así es, una mira, plena libertad. una propuesta que estoy llevando al Congreso de la República y digamos, si soy elegido congresista, yo va a ser una de las primeras cosas que voy a proponer, es la declaratoria de emergencia del sistema educativo de nuestro país, ¿sí? Esto va a conllevar a una reestructuración del Ministerio de Educación. Como testimonio personal te cuento que cuando estuve en la Comisión de Educación, pude ver y notar que los funcionarios que venían a dar cuenta de sus gestiones, desde digamos, el trabajo que vino realizando la señora Patricia Sala como ministro de Educación hasta la señora Flor Pablo, venían los funcionarios de cada una de esas administraciones, de esas gestiones, y nos dimos cuenta pues que había una argolla terrible en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, venía la señora Flor Pablo como directora de primaria en la gestión de Saavedra. Después venía la señora Pablo como directora de secundaria en la gestión de Alfaro. Y después venía la señora Pablo como ministra de Educación. Y de la misma forma sus funcionarios. La que en ese momento era su viceministra venía como directora, ¿no? Jefe incluso de Flor Pablo en la gestión de Saavedra. Y así, funcionarios que han estado rotando, ¿no? De puesto en puesto. Ha habido ahí un consorcio bastante malévolo que ha llevado a nuestro país a los peores niveles de educación. Prueba PISA, estamos, digamos, en el piso, ¿no? Y esto simplemente se ha evidenciado mucho más el año pasado, ¿no? Con la gran estafa de la educación, el tema de las tablets que nunca llegaron y nuestros hijos pues han sido perjudicados terriblemente con esta supuesta enseñanza virtual que jamás se dio de la mejor manera. Entonces, esa gente necesita salir del Ministerio de Educación, por eso es necesario reestructurar. Una vez que hayamos reestructurado y votado esa argolla, lo que tenemos que hacer ahora es desideologizar el Ministerio de Educación, diversificar el currículo nacional para que esta sea y, digamos, responda a las necesidades de cada una de las regiones de nuestro país y que los padres de familia tengan la participación que ellos, digamos, deberían tener por su derecho contemplado en la misma Ley General de Educación. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer y son urgentes de establecerlas, ¿no? Alejandro, cambiando un poco de tema, veo que en tu propuesta para el Congreso estás planteando la custodia compartida de los hijos en el caso de padres separados. Esto es importante porque esto evidentemente va a significar una modificación del Código de Niños y Adolescentes, del Código Procesal, de los procedimientos vinculados a este tema de los hijos de padres separados. ¿Por qué lo haces y qué es lo que te motiva para este tipo de modificación? Sí, mira, como abogado litigante he podido también notar, ¿no? De primera mano cómo es que se practica mucha injusticia a nivel de, digamos, la justicia familiar, ¿sí? Cuando existe esta separación de los padres de familia. Se han visto que los jueces, ¿no? Prefieren muchas veces a las madres por el simple hecho de ser madres y no porque representan, digamos, la persona más idónea para su custodia o su cuidado. Entonces, esto creo que pasa por un tema de justicia con enfoque de género, ¿no? Donde a la mujer se le da mucho mayor prioridad que a los hombres. Y hemos visto el año pasado un caso terrible, ¿no? En San Juan del Lurigancho, donde un padre pues peleaba por la custodia de sus hijos e incluso había enseñado los informes psicológicos de que la madre pues no estaba en sus cabales, ¿sí? Y aún con todo eso, la justicia determinó darle la tenencia a la madre. ¿En qué terminó eso? En que la niña pues resultó muerta, ¿no? En un cilindro en San Juan del Lurigancho. Entonces, esas situaciones tienen que replantearse. Los niños necesitan del cuidado, de la tutela,
del acompañamiento de ambos padres. Los que se separan son los padres, no son los hijos. Lamentablemente, esto sirve para que muchas madres incluso impongan condiciones a los padres para poder ver a sus hijos, ¿sí? O muchas veces no les dejan verlos, porque los problemas personales de ellos se las agarran con sus hijos. Y ahí donde viene lo que se llama la alienación parental. Entonces, en ese juego, en esa guerra entre los padres de familia, los niños son los directamente perjudicados. Por eso es necesario que en nuestro país exista la tenencia compartida. Si bien es cierto, de una u otra manera ya está reconocido en el Código de los Niños y Adolescentes, es necesario reforzar esa figura y establecerla como opción preferente en caso de separación de los padres. Solamente, digamos, en su defecto, se podrían aplicar otras reglas, como el caso, pues, de que los niños menores de 3 años vivan con la madre o que, digamos, los niños estén bajo la tenencia de aquel padre que vivió mucho más tiempo con ellos, ¿sí? Pero la tenencia compartida debe estar como primera opción. Ahora, obviamente, si uno de los padres presenta conductas indeseables, evidentemente la tenencia compartida no va a ser la mejor opción, pero como regla general deberíamos establecerlos para que todos tengan los mismos derechos. Pues no podemos permitir que en nuestra justicia hayan favoritismos, ¿no? Los padres de familia también pueden ser y correctos padres, siempre y cuando pues, la justicia también les sea propicia en esa labor, ¿no? Bueno, es una tarea muy difícil, ¿no? Lo que tú estás planteando, porque siempre va a estar sujeto a poder investigar las situaciones individuales y eso de ahí importa la contratación de una serie de profesionales que acompañen a los jueces, como ya sea el tema de asistentes sociales, psicólogos, y sabemos que el Poder Judicial pues carece de presupuesto y por lo tanto el avance de lo que tú estás mencionando lo veo honestamente bastante complicado, pero en todo caso sí concuerdo contigo en que lo que tú estás señalando como principio en el sentido de que existe de alguna manera una parcialización a favor de la mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo. Entiendo yo que en España, por ejemplo, esto de aquí se ha masificado a tal punto de que es prácticamente difícil que la tenencia la pueda tener un hombre, ¿no? Y Sí, sí. justamente por lo que tú has mencionado, que es esto que se conoce como justicia de género y que ahora está creciendo cada vez de manera mucho más vertiginosa. Alejandro, ya como propuesta de partido, saliendo un poco de estos temas legales, ¿cuáles son de alguna manera eh, las propuestas de manera partidaria que Renovación Popular está ofreciendo al electorado nacional para que voten por ello? O sea, ¿qué de diferente hay? ¿Qué de diferente hay en la propuesta de Renovación Popular que no necesariamente sean temas de vida y familia? Porque eso, evidentemente, la ola celeste se conoce y es conocida por todos de que en ese sentido, en los temas de vida y familia, pues son no una ola, sino una gran pared, ¿no? Pero, ¿qué otro tipo de propuestas han trabajado o trabajan ustedes para que el electorado nacional vote por la ola celeste? Sí, muchas gracias por la pregunta, Alberto. Esto me permite, pues, especificar que cuando nosotros decimos que somos un partido pro vida, no solamente lo decimos porque estamos en contra del aborto, ¿no? Que es evidentemente importante oponerse a esa política nefasta, pero también somos pro vida porque queremos llevar educación y alimentación a los ciudadanos. ¿Cómo lo queremos hacer? A ver, en esta situación terrible que nos encontramos, ya algunos especialistas hablan de segunda ola, ¿no es cierto? Y con un rebrote de contagios enorme, ¿no? Que se puede ver en los hospitales de nuestro país, pues es necesario llevar lo que nosotros hemos denominado las postas médicas COVID, ¿sí? Que no necesariamente tiene que pasar por la construcción de una posta, que eso va a demorar. Pueden ser postas itinerantes, pueden ser módulos, pueden ser carpas, ¿sí? Pero esto tiene que estar en cada barrio del país. Yo de manera personal puedo testificar
que un consultorio médico en un barrio de San Juan del Lurigancho me salvó la vida, porque cuando yo tuve el COVID, ¿sí? No sabía dónde ir, sabía que los hospitales iba a existir mucha carga viral y también estaban Claro, colapsados en ese te momento. ibas a morir ahí. Exacto. Entonces, unas amistades me recomendaron una doctora en este distrito populoso, ¿no es cierto? Entonces yo les creí, fui con fe, llegué a este consultorio, había una colita de personas, esta doctora me aplicó la dexametasona de manera urgente y prácticamente puedo decir que me salvó la vida. Es un consultorio médico particular, pagué mis 10 solcitos, ¿no? Mi consulta, y eso me salvó la vida. Ahora, yo digo, ¿cuántas, si el Estado se pone esto al hombro y establece ese tipo de consultorio, ese tipo de postas, ¿no? Para la atención temprana y oportuna a la población, pues evitaríamos la aglomeración en los hospitales. La gente llega a los hospitales ya en un estado ya de emergencia no absoluta, ¿no? Cuando ya prácticamente está saturando en 80, 85. Entonces, esto hace que los hospitales pues se aglomeren las personas y ya prácticamente no haya esperanza de salvarles la vida. ¿Por qué no existe un lugar, ¿no? Un lugar establecido en cada barrio que combata en primera línea esta enfermedad? Por ejemplo, otorgándole, ¿no? Los kits con medicinas básicas a las personas cuando comienzan a tener los primeros síntomas. Está probado, ¿no? Que cuando uno tiene ya, comienza a sentir, ¿no? Estos síntomas de la enfermedad, pues si uno se medica, obviamente no lo va a hacer cualquiera, va a tener que ser un médico en cada uno de estos lugares que recete, por ejemplo, la ivermectina, la citromicina, la dexametasona, ¿sí? Esto de manera gratuita que se reparta a la población va justamente a prevenir dos cosas, tres cosas, digamos, que haya más mortalidad, segundo, que exista aglomeración en los hospitales y tercero, que exista pues este abandono de otras especialidades médicas, porque ha habido gente que se ha muerto por falta de un trasplante, porque los médicos están abocados al COVID y por supuesto están abocados al COVID porque la gente está llegando en masa a los hospitales porque no hay un lugar donde los puedan atender de manera temprana. Entonces, Renovación Popular plantea eso, las postas médicas COVID, porque todavía con esta enfermedad vamos a lidiar este año y el próximo, hasta que lleguen las vacunas, Dios sabe si es que llegarán. Y aún llegando la vacuna no nos garantiza de que esto realmente se acabe, ¿no? Peor aún si la vacuna que estamos comprando es una vacuna pues, que solamente garantiza una efectividad de un 79%, ¿no? Entonces, es necesario este tipo de políticas para salvaguardar la vida de los ciudadanos, sobre todo de los que menos tienen, ¿no? Y alimentación también. A ver, cuando proponemos nosotros un Ministerio de Alimentación es para poder aglomerar y fusionar ahí ministerios como, por ejemplo, Agricultura, Producción, ¿sí? Esos ministerios se van a fusionar en un solo ministerio que se llama Ministerio de la Alimentación. Este ministerio va a ser encargado justamente de producir los alimentos básicos, la agricultura, ¿no? Centros de acopio y darle a un programa que también lleve a la población más necesitada comida, ¿no? A través de una ley de voluntariado, ¿sí? Porque, a ver, eso es lo que nosotros conocemos como el Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall que se aplicó en la Europa posguerra, la queremos también hacer aquí en el Perú. O sea, Europa no se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial solamente porque ellos quisieron. Hubo allí un país extranjero como Estados Unidos que les brindó la alimentación mientras ellos se ocuparon de reconstruir sus ciudades y reconstruir sus industrias. Es igual, ya nos han dicho los especialistas que lo que el Perú vive hoy es peor de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, si estamos en una situación semejante, entonces lo que el Perú debe hacer es llevarle alimentación a los más pobres, porque si queremos reactivar realmente la economía, tenemos que hacer eso. No podemos esperar que la economía se reactive si todavía hay gente que, por ejemplo, está trabajando hoy para comer mañana, ¿no? Entonces, en esa situación uno no puede reactivar ninguna economía. La gente solamente está pensando en asegurar el alimento que van a comer mañana. Si ellos tienen, ya digamos, se despreocupan de eso, ellos van a comenzar a trabajar y capitalizarse, van a emprender sus pequeños negocios y van a nuevamente reactivar la economía familiar. Eso es en tanto que salimos de esta situación calamitosa, ¿no? Entonces, Ajá. por eso la Nación Popular plantea ese tipo de políticas que van a ayudar a los más necesitados y generando, ¿no? Empleo masivo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a través de la construcción de autopistas, a través de la construcción de tren. Por ejemplo, Rafael López Aliaga plantea la construcción de un tren que una Tumbes a Tacna.
autopistas que unan Lima con Pucallpa directamente, ¿no? O otras ciudades de la sierra y de la selva. Autopista, no estamos hablando simplemente de una pista, sino de una carretera, ¿no? De manera rápida, que comience a contribuir en el flujo del comercio, ¿no? Cuando hay conexión entre las ciudades, entonces la economía comienza a reactivarse. Las familias comienzan a producir justamente porque es mucho más fácil ahora llevar sus productos, ¿no? Entonces, eso genera que haya empleo y digamos, comiencen a salir de la pobreza que nos ha dejado esta pandemia. Todo eso Alejandro, debemos plantear como Renovación Popular, propuestas concretas, ¿no? No mero discurso, sino cosas que realmente sí se pueden hacer. para terminar, Alejandro, porque el tiempo ya nos ha ganado, te agradezco mucho tu participación. ¿Por qué el electorado, la población nacional tiene que votar por Renovación Popular? ¿Qué lo hace diferente al resto de los partidos? Bueno, somos un partido que tiene un ideario claro, una doctrina clara, no estamos palabreando a la gente, ¿no? Sino estamos presentando propuestas concretas, objetivas y que son realmente necesarias, como lo que acabo de mencionar, el tema de la salud a través de la posta COVID, el Ministerio de la Alimentación, ¿sí? Reforzar la seguridad ciudadana, ¿no? Esto implica, pues, deportar a todo extranjero que robe en nuestro país, así sea un caramelo, no tenemos que deportar, tenemos que reforzar las fronteras tampoco para que no sean pues la coladera que son hoy en día, ¿no es cierto? Tenemos que reforzar las fronteras, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Por nuestro país en ese estado en que se encuentra y tiene que ser necesariamente un partido pues que tenga las cosas claras. Renovación Popular las tiene las ideas, tiene a la gente capacitada para eso. Lo que nosotros solamente necesitamos es el voto de la población. No somos un partido pro vida, pro familia, pro patria y pro libertad. Queremos un país grande y para eso vamos a trabajar si nos dan la confianza los próximos 5 años. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a toda tu audiencia y no se olviden este 11 de abril marcar la R de Renovación Popular, la 2R de Renovación Popular y escribir el 11. Alejandro Muñante del Congreso. Gracias, Alejandro. Bueno, estimados amigos, una interesantísima entrevista con Alejandro Muñante, quien nos ha comentado por qué ellos son la mejor propuesta para estas próximas elecciones. Y con ustedes, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en la abeja.p, y hasta una próxima edición. Muchas gracias. Hasta luego.